Buenas tardes, amigos de Voces y Contextos. Pues esta vez me toca a mí estar en esta mesa de análisis, de comentarios, con el tema que teníamos, que tenemos previsto abordar el día de hoy. Solo tenemos que disculpar a los amigos Humberto Sotelo, el maestro Porfirio Palestina, el compañero y amigo Delfino Hernández Aguilar, y por supuesto al maestro Indalecio Güemes, que por circunstancias ajenas a su voluntad no pudieron acudir, pero bueno, nos acompaña como todos los sábados el maestro y amigo José Guadalupe Sánchez Jiménez. El tema a abordar el día de hoy es México, México en el contexto del bicentenario de la independencia, pero trazado o atravesado con dos temas importantes, ¿no? Que es la cumbre de la CELAC y por supuesto la crisis que existe en América Latina por la Organización de los Estados Americanos, y ese es el tema que vamos a abordar. Yo les doy la bienvenida a este programa. Iniciamos y le voy a ceder la palabra al maestro Guadalupe Sánchez Jiménez. Bueno, muchas gracias por estar nuevamente aquí en el programa y nuevamente disculpar al maestro Humberto Sotelo, al maestro Indalecio Güemes, al compañero Porfirio Palestina. Yo creo que, bueno, aquí en el caso, para llegar a la Casa del Lago, ya ven que se tiene que pasar la panga, posiblemente se descompuso, o esperamos que por la resaca del 15 no hayan tenido un percance, pero por lo que sabemos les ha ido muy bien. Sí. Y están requete bien, pero bueno, este programa tiene que salir adelante, y para mí, en lo personal, quiero decirles que es un honor, bueno, con las intervenciones que también va a hacer nuestro director Sinar Sánchez, de Voces y Contextos, de tocar este tema tan apasionante que tiene que ver precisamente con Cuba, con América Latina, los distintos organismos que se han formado, etcétera, etcétera. Bueno, este proceso que se ha vivido en América Latina, desde el proceso de independencia, pues ya vemos cómo se desarrolló en distintas fases todo este proceso en América, y cómo se llega a plantear precisamente el proceso de consolidación de la independencia. Bueno, no hay que dejar de mencionar que el proceso de la colonia, como ya dijimos, sí fue sumamente traumático, porque las secuelas que dejó la colonia fue también de expoliación, de exclusión, de despojo, de genocidios a las comunidades prehispánicas, y en toda América Latina sufrieron estos aspectos. Y cómo surgen las ideas liberales en toda América, en el sur, bueno, por decir algunos, Bolívar, Sucre. En México ya vemos a Miguel Hidalgo, a Morelos, esta idea de plantear estados autónomos, independientes, sobre todo de las coronas, y que efectivamente el proceso de independencia en América fue diverso, fue complejo, y tiene también sus procesos no tan homogéneos, pero finalmente los anhelos de independencia fueron consolidando a los estados en América Latina. Y en ese sentido, queremos decir que efectivamente la consolidación de los estados nacionales en América Latina, lo decíamos la vez pasada, bueno, hay estudios y análisis, eran constitucionales, pero con poca cultura democrática. Y eso se explica precisamente también el carácter presidencialista de la mayoría de los pueblos de América Latina.
Y en el caso mexicano, este proceso también muy complejo que se llevó en nuestro país, con esta lucha tan interesante que dieron los héroes de la independencia como Hidalgo, el propio Morelos. Y decíamos la vez pasada que a mí me llama mucho la atención que después de su asesinato y muerte de estos caudillos de la independencia, pues Morelos es el gran el gran líder que encabeza la resistencia en Guerrero. Y no es casual que precisamente Agustín de Iturbide plantee llegar a un diálogo, un acuerdo para consolidar el Estado mexicano. Y efectivamente termina esto con el Vaso de Acatempan y la idea de formar un Estado-nación. Que, bueno, había que decir también, también me llama mucho la atención, compañero Sinar, señor director, nos acompaña, que cuando ellos llegan a la Ciudad de México, quien encabeza la entrada es Agustín de Iturbide y atrás va Vicente Guerrero, como diciendo los que vamos a encabezar el proceso de independencia o el proceso de consolidación de la independencia somos los criollos españoles. Y eso tiene un simbolismo, ¿no? Y esta idea ya en 1824 de ir sentando las bases y que también causa rupturas, ¿no? La idea de que Agustín de Iturbide plantea precisamente esta idea de formar una especie de oligarquía con linaje español, con toda esta idea de hacer una monarquía tipo española, pero a la mexicana. Y esto trae un debate muy interesante, porque los liberales mexicanos dicen, ¿qué pasó? Si ese no es el objetivo de la independencia es que efectivamente la soberanía tiene su base y su fundamento en el pueblo. Y entonces empieza una disputa ahí por el poder, pero también sobre las visiones de cómo debe ser el Estado mexicano. Ya después vemos cómo Iturbide se va a Italia, después regresa y es asesinado. Y por eso luego se dice que el proceso de independencia efectivamente termina en un parricidio porque al igual que Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero también es asesinado. Y bueno, hay indicios que fue por su vicepresidente, porque cuando él es presidente de la República y estando poco tiempo, dicen, bueno, tú eres buen guerrero, pero no sabes del poder, no sabes del Estado. Y entonces vemos cómo este proceso de la consolidación de la independencia hasta 1857 es muy turbulento, es muy complicado, ¿no? El Estado sí entra en un proceso de consolidación y bueno, algunos argumentan que efectivamente la verdadera consolidación del Estado mexicano es a partir precisamente del Constituyente de 1857. Ahí sí ya vemos un Estado más formal, un Estado con ideas liberales que encabeza este gran estadista Benito Juárez, con jefes de Estado muy interesantes, porque además eran buenos intelectuales, pero también buenos guerreros. Y también tenemos a personajes como tipo Porfirio Muñoz Ledo, como Ignacio Comonfort, que a veces era liberal y a veces era conservador. Es más, cuando está en la cárcel Benito Juárez, quien lo ayuda a escapar es Ignacio de Comonfort. Y entonces vemos cómo este periodo tan turbulento, ¿no? Por un lado, cómo la clase política entre liberales y conservadores está en una disputa permanente, y en ese mismo periodo vamos a vivir invasiones muy difíciles para la sociedad mexicana, como sería de ese entonces, como sería la Guerra de Secesión en 1847, la invasión francesa en 1862, que son derrotados, pero después regresan por la revancha y momentáneamente toman el poder, y ya vemos cómo después los liberales mexicanos derrotan estas tesis de crear un linaje europeo y finalmente los liberales salen adelante. Bueno, ya otra historia es cómo llega el porfirismo por más de 30 años, su maximato y demás.
Bueno, ¿por qué decimos todo esto? Porque al final creo que había que hacer un recuento, había que hacer una relectura de lo que pasó en el proceso de independencia. Ya hay bastante información y creo que es muy apasionante ver este proceso tan complicado de consolidación del Estado mexicano. Y me parece que su trascendencia es que hoy por hoy, ver a la consumación de la independencia es ver las bases que sentaron al Estado mexicano de lo que hoy somos. Y lo que decía por ahí un alumno mío, es que no hemos reconocido realmente a esos grandes líderes que tuvo nuestro país y que lo dieron todo por consolidar un país que tuviera autonomía, que tuviera soberanía nacional y que nos diera esta posibilidad de tener unas instituciones que son parte de lo que hoy somos, ¿no? O sea, hablar, por ejemplo, del liberalismo en 1857 son las bases fundamentales que las vamos a ver en el Constituyente de 1917, más los derechos sociales. Y entonces me parece que el valor del proceso de independencia y su consolidación hay que ver en una dimensión histórica de lo que antropológica y socialmente somos. Una cultura que tiene un pasado muy rico en términos tradicionales y culturales, porque finalmente somos parte de ese proceso. Y sin olvidar también que la llegada de los españoles a nuestro país también forman parte de esas ideas también liberales que se dieron en Europa, pero también los aportes culturales que dieron y que son parte de lo que hoy somos como esencia de México, ¿no? Y bueno, ahí entramos en una disputa a veces muy radical que hoy se da, ¿no? De lo que significó la colonia, pero yo creo que la colonia hay que verlo en sus dos partes, ¿no? En su parte de sus aportes humanísticos, culturales, arquitectónicos, y la otra parte como una memoria histórica que representa el creer o considerar, cuando fue la colonia, a los prehispánicos, a las raíces prehispánicas, como personas que carecían de derechos sociales o políticos, y que finalmente Hidalgo pudo retomar este aspecto fundamental para poder consolidar y empezar una rebelión por plantearse un Estado independiente, y que aún así, todavía en el discurso que se maneja en el caso de Morelos y Hidalgo, es de cierta correspondencia y dependencia del linaje español o de la corona española, y que después va a ir avanzando, y que España después tiene que reconocer que ya somos un país maduro, que somos un Estado-nación al cual debe de respetar, y creo que en ese sentido, pues la máxima de Benito Juárez sigue siendo válida, ¿no? Y de lo que hoy somos como país, que debe también tener su propia autonomía en sus decisiones de política exterior. A mí me parece que la política Estrada, pese a que tiene sus restricciones, ha sido un buen instrumento pragmático para que este país se haga respetar y sobre todo lo vea en una perspectiva del interés nacional. No sé si quisieras agregar algo. Sí, nada más quiero comentar en primer término el nombre del programa que hoy está planteado. Es México ante el bloqueo a Cuba y la OEA en el contexto del bicentenario de la independencia. En segundo término, quiero presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Sinar Suárez Sánchez y yo siempre estoy presente en este programa de Voces y Contextos, solo que estoy detrás de cámaras y haciendo otras labores. Yo quiero agregar a tu planteamiento, maestro Guadalupe, el hecho de que México por primera vez creo que cuestiona muchas cosas. Y eso se debe a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta parte tiene que ver primero con cuestionar el neoliberalismo, con hablar de la justicia social,
para los pueblos indígenas. Está planteado también pues todo un tema ahí con el asunto de resolver las diferencias con España. Y en este mismo marco pues tenemos precisamente el asunto de pues de los exabruptos, diría yo, de la Organización de los Estados Americanos en relación al golpe de Bolivia, el golpe de Estado en Bolivia. Tenemos también actualmente la celebración de una cumbre de la CELAC y los presidentes que fueron invitados al Bicentenario de la Independencia de México. Eso es lo que tenemos en la actualidad, y el día de hoy, sábado, se está discutiendo en un foro, en la cumbre de la CELAC, pues muchas posiciones que tienen que ver. A mí me gusta mucho esto, que ha surgido como parte de cuestionar el neoliberalismo y las injusticias sociales. Pero también en esa cumbre hay desencuentros, ¿no? Ahí tenemos pues la presencia del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Tenemos a un personaje protagónico que es Luis Lacalle, presidente de Uruguay, y por supuesto la presencia del presidente de Cuba. Entonces esa cumbre se me hace como muy rica, porque se genera el diálogo. A veces parece desencuentro, pero yo creo que si a partir de esos desencuentros se puede caminar, pues se puede avanzar, se puede generar un camino que transiten los países de América Latina, poniendo todo sobre la mesa, metiendo discusiones álgidas tal vez, pero creo que es sano porque volvemos a recordar de qué están hechos los países de América Latina, ¿no? Volvemos a recordar que hay muchos problemas que deben de resolver, y si lo hacen unidos, y si lo hacen transitando a través de los acuerdos que salgan de la cumbre, me parece que va a ser muy interesante. Y yo en todo caso quería preguntarte, ¿qué lo hace especial? ¿Qué hace especial a este bicentenario de la independencia de México? O sea, ¿qué lo hace especial? Bueno, ya di así como un marco de cómo atraviesa esta celebración con muchas cosas, pero para ti, ¿qué es lo que hace falta? ¿Cómo ves tú este bicentenario que no es como todas las otras celebraciones de un 15 de septiembre, un 16 de septiembre? Bueno, primero trataré de contestar lo que dice el maestro Sinar, que además yo quiero decirles que nuestro director de Voces y Contextos siempre ha jugado un papel importante en temas culturales, en términos también de la vida política del Estado, y siempre ha estado presente en esta idea de tener una visión progresista, de izquierda, y eso también tiene su gran mérito. De ahí que a mí me parece que qué bueno que no llegaron los compañeros, porque hoy conocemos a nuestro director, siempre estamos hablando de nuestro director, y yo creo que es bien beneficioso también, porque sin lugar a dudas quiero decirles también aquí al público en general, quien a veces pone las líneas es nuestro director, y de eso no hay la menor duda. Bueno, ¿quién lo hace importante? Estamos hablando de la consumación de la independencia. Creo que en este contexto de la formación de bloques económicos y que efectivamente el convocante sea Andrés Manuel López Obrador, pues es un presidente con una base de formación de izquierda muy importante. Y creo que en ese sentido, creo que el papel, y esta es la pregunta que yo digo, daría yo la respuesta, es lo que le hace más importante a este proceso. Es decir, México debe jugar un papel fundamental en la integración de América Latina. Ya algunos habían planteado esta idea que en donde se han formado distintos bloques, ¿no? Por ejemplo, está el Tratado de Libre Comercio, hablo en términos económicos, está la Cuenca del Pacífico, está la Comunidad Económica Europea, que son
comunidades que se han sabido integrar para enfrentar la propia globalización. Y cuando hablábamos la vez pasada de esta idea de la integración en América Latina, también debe ser un tema válido, ¿sí? O sea, hay que ver América Latina, y creo que ya sería ese como la manera de cómo debimos haber cerrado, es de que efectivamente cuando hablamos de América estamos hablando, pareciera solamente de desastres naturales, de migración, de narcotráfico, de tráfico de armas, de drogas, etcétera, etcétera. Y no, México y América Latina tienen grandes fortalezas. Es decir, si tú ves, por ejemplo, a los politólogos europeos, te van a decir es que América Latina son democracias bananeras e inestables, ¿no? Ya una vez vino aquí este gran politólogo alemán, Norder, y decía, es que son democracias inestables, y tiene razón hasta cierto punto. Sin embargo, creo que en esas grandes contradicciones que tiene, derivadas, Maestro Sinar, de los problemas estructurales que tienen los países de América Latina, es que, por ejemplo, la desigualdad, la deuda externa, la polarización social, el narcotráfico, que son problemas estructurales, han hecho que América Latina sea muy volátil. Y lo que decíamos hace rato en la consolidación de los estados en América Latina del siglo XIX, de que eran presidencialismos muy autoritarios, que de alguna manera son la base después de los 50, 60, 70 y 80 de las dictaduras militares. O sea, ese es un túnel muy oscuro que había que analizar y estudiar sobre América Latina. Pero esta pregunta que hace el maestro Sinar sí es importante, porque sí hay que ver ya en una perspectiva, no solamente en términos políticos, sino también cómo consolidar esta unidad en América Latina, y que debe ser ya ante estos fenómenos tan problemáticos que se dan en términos económicos y también en términos, incluso yo diría, del cambio climático, que es una situación muy, muy complicada para los países de América Latina, y los problemas que tienen que ver con la migración, el narcotráfico, la violencia, etc. Entonces, por eso creo que lo hace trascendental, y sobre todo que hoy pues está un presidente de izquierda que plantea que efectivamente no solamente es la represión, sino hacer una política social y una agenda que permita precisamente salir de este marasmo a los países de América Latina. Sería casi como la conclusión. Pero bueno, brevemente nada más diría lo siguiente. Bueno, la OEA está compuesta por 35 estados, ¿sí? Y esta tiene su origen primero en la primera Conferencia Internacional Americana, celebrada en Washington, D.C., en 1889. Y después ya vemos a la OEA después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, cuando se suscribió en Bogotá, Colombia, la Carta de la OEA. Y después hay una enmienda, y después el Protocolo de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo nada más quisiera así nada más rápidamente, maestro Sinar, ¿cuáles eran los propósitos de la OEA, o cuáles son sus propósitos? Uno, reforzar la paz y la seguridad del continente. Esto es bien interesante porque, por ejemplo, López Obrador dice, es que en los 60s, en los inicios de los 60, proceso de integración económica lo había hecho Kennedy en la Alianza para el Progreso. Acuérdate que estábamos en este periodo de la Guerra Fría, ¿sí? Y donde se planteaba en una perspectiva muy pro-norteamericana, América para los americanos. Y esta idea de la Guerra Fría, pues no había un pensamiento distinto, porque entonces ya era una injerencia comunista de Rusia o de China, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención. Esto es bien interesante porque lo que vivimos con la OEA, había que ver su recuento. ¿Qué hizo la OEA en los 80s, por ejemplo, con las dictaduras militares, o en los 90s?
Y vamos a ver que ahí su papel no fue tan contundente, pareciera que era se hacía una tela de humo por esta idea de la Guerra Fría y lo demás, y que no logró jugar un papel precisamente de que se respetara, ¿no? La intervención, por ejemplo, maestro Sinar, que fue más que evidente, de Estados Unidos en el golpe de Estado en Chile. Fue un duro golpe a la democracia. Y ahí, ¿dónde estaba? Nosotros nos preguntamos, ¿dónde estaba la OEA? ¿No? Digamos que los principios son muy interesantes, pero ya vemos en la realidad que no sucedía lo mismo, lo que decía, ¿no? Prevenir las posibilidades, causas, dificultades y asegurar la solución pacífica de controversias en las que surjan en los Estados miembros. Bueno, ¿qué pasó en Granada? La OEA no la vimos, y era un gobierno democrático, y se inmolaron, y era un gobierno progresista. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos que se susciten entre ellos. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. Erradicar la pobreza crítica que constituye un obstáculo para el desarrollo económico de los pueblos del hemisferio. Un problema estructural, la pobreza. Alcanzar una efectiva limitación de armamentos convencionales que permitan dedicar el mayor número de recursos al desarrollo económico y social de los Estados miembros. Recordaremos que Estados Unidos lo utilizó también mucho, dice que consolidar las democracias, pero en el ámbito del narcotráfico había mucho intervencionismo norteamericano. Los principios, el derecho internacional es una norma de conducta de los estados en sus relaciones recíprocas. El orden internacional está esencialmente constituido por el respeto a la personalidad, soberanía e independencia de los estados y por el fiel cumplimiento de las obligaciones emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho internacional. La buena fe debe regir las relaciones de los estados entre sí. La consolidación de los estados americanos y los altos fines que con ella se persiguen requieren la organización política de los mismos sobre la base de ejercicio efectivo de la democracia representativa. Todo Estado tiene el derecho a elegir, ojo, esto sí lo quiero subrayar, maestro, que no sucede, ¿eh? Dice, todo Estado tiene derecho a elegir, sin exigencias externas, su sistema político, económico y social, y la organización en la forma que más le convenga, y tiene el deber de no intervenir en los asuntos de otros estados. Con sujeción a lo arriba dispuesto, los estados americanos cooperan ampliamente entre sí y con independencia de la naturaleza de sus sistemas políticos, económicos y sociales. La eliminación de esta parte que acabo de leer, sería muy bueno acordárselo al presidente de Paraguay y de Uruguay, a Manuel Abdo Benítez y Luis Lacalle, perdón. No, es que eso siempre dijo Maduro, que era Lacalle. De que nadie puede, o sea, todos los pueblos tienen su soberanía popular y ellos son los que deben de cambiar su sistema político. Es como si ahorita, en este momento, empezamos a cuestionar a los gobiernos de Uruguay y Paraguay. Pues cada pueblo merece el gobierno que tienen, ¿no? Y entonces ahí sí lo vemos un intervencionismo. Dice, la eliminación de la pobreza crítica es parte esencial de la promoción y consolidación de la democracia. Los estados americanos condenan la guerra de agresión y la victoria no da derechos. La agresión a un estado americano constituye la agresión a todos los demás estados americanos. Las controversias de carácter internacional se resolverán conforme al Estado de Derecho que plantea la OEA. La justicia y la seguridad social son bases de una paz duradera. La cooperación económica es esencial. Los estados americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo y sexo. La unidad espiritual del continente se basa en el respeto a la personalidad cultural de los países americanos. La educación de los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz.
Bueno, esto es bien interesante porque cuando, por ejemplo, como antítesis se crea la Comunidad Económica de los países de América Latina, ¿quién lo encabeza? Lo encabeza Brasil, de Lula en 2010, Kirchner de Argentina, Evo Morales de Bolivia, Ecuador de Correa, y Venezuela de Maduro, y bueno, en ese entonces estaba Chávez, y en el heroico pueblo cubano Raúl Castro. Bueno, se supone que era de relaciones el señor Maduro. Pero bueno, amén de hacer las correcciones, ¿qué es lo que sucede desde mi punto de vista? Y dejo después la palabra a nuestro director. Es que vemos que si tú ves así rápidamente, como dijimos, los principios y objetivos de la OEA son correctos. Es más, todavía en los inicios, creo que en la década del 2010, a fines del 2010, perdón, se suscribe una carta por la democracia en América y es suscrito por Chávez. Esto es bien interesante decirlo. Pero, digamos, el recuento es que sí es necesario que se dé un organismo que pueda colaborar en términos del desarrollo económico y democrático en América Latina. Lo que sí vemos es que la OEA no ha tenido su impacto y sobre todo, desde mi punto de vista, ha sido desde el punto de vista de la política exterior, ha sido un instrumento del gobierno de los Estados Unidos para golpear a democracias que no le parecen correctas a él. Y entonces ahí se rompe el espíritu de la organización de los Estados americanos, se rompe estrepitosamente. Y pareciera ser que si volvemos otra vez a los principios, creo que todos coincidimos en todos los principios. Pero también había que ver que la OEA nace en esa visión de la política exterior, de la Guerra Fría, de América para los americanos. Sí había una visión democrática, sí había una visión de progreso, pero lo cierto es que si vamos retrocedemos los tiempos de los 60, de los 70, incluso de los 80, de los 90, yo diría incluso del 2000, siempre Estados Unidos ha visto a América Latina como su patio trasero. O sea, no lo ha visto en una perspectiva de hermandad, de colaboración, sino más bien lo que ha visto Estados Unidos es cómo preservar su hegemonía política y militar, pero también sus grandes intereses transnacionales de sus grupos corporativos. Y ya lo vimos en Chile. Y entonces, creo que el gobierno de Biden ya tiene otra visión. Es decir, dice, bueno, es que América Latina no hay que verlo solamente en términos de dominación o de fuerza de trabajo y de materias primas, sino hay que ver una integración que efectivamente haga a América menos inestable. Y la CELAC nace en esa perspectiva, dices, bueno, vemos un organismo que está en crisis, vamos fortaleciendo un proyecto de largo plazo que pueda enfrentar la globalización, que pueda perdurar la estabilidad de los países de América Latina y hacerlos menos vulnerables. Y ahí creo que todos coincidimos. Es decir, América Latina es muy vulnerable por la debilidad y la polarización social que hay en América Latina, la injusta distribución del ingreso, problemas estructurales como la deuda externa, problemas estructurales como la violencia, la migración, el narcotráfico. Y entonces, ¿qué es lo que yo creo? Que América Latina tiene, como hablamos hace rato del proceso de independencia, que fue muy escabroso y muy complejo y no fue, digamos, homogéneo en América Latina, pero sí, tú has ido, por ejemplo, a lugares de América Latina, pues tenemos muchas raíces, muchas coincidencias históricas, antropológicas, y creo que es el momento de ver a Sudamérica. Ahora, sí hay grandes potencias, incluso muy competitivas, y hablamos con nombres, en el caso, por ejemplo, de Brasil, de una gran potencia económica, Chile ni se diga, ¿no? Que ahí, bueno, entramos en un cuestionamiento sobre su modelo, pero finalmente es una economía con mucha bonanza. Y creo que si nosotros vemos a Argentina, que también tiene un gran poder económico,
pero vemos que América Latina tiene grandes fortalezas geográficas, de recursos, de muchas cosas, de potencial humano, y si hay situaciones muy críticas, y nosotros lo sabemos, porque bueno, de alguna manera conocemos alguno que otro país, pues Centroamérica pues es una situación muy vulnerable, no solamente en términos de violencia, sino también del cambio climático. Y entonces creo que el llamado de López Obrador y de los países de la CELAC, a excepción, bueno, de estos dos mandatarios, de ver la necesidad de hacer una verdadera integración económica, de consolidar la democracia. ¿Y yo qué diría de la OEA? Que sí hay que tomar sus bases y que la CELAC debe de subsistir y que la OEA, si es que no se puede cambiar de manera radical, sí debe de cambiar su visión, su manera de cómo concebir las democracias, y no es que unos sean más proclives a la izquierda, sean progresistas o procomunistas, o otros más de derecha, sino hay que tener una visión de los principios fundamentales que dieron origen a la OEA, es decir, respetar los procesos democráticos de cada país, evitar las controversias internas, ser instrumentos de conciliación de los grupos de interés, los grupos de presión en cada país, ¿sí? Pero en una perspectiva de ayudar a que los países salgan de sus marasmos económicos y políticos. Y entonces la CELAC hoy, en este momento, creo que adquiere gran trascendencia política para los países de América Latina en esta idea de una integración que pueda consolidar a los estados-nación en América Latina y ver en una perspectiva a largo plazo, porque finalmente los problemas estructurales, y hablo incluso de México, no se van a acabar en un sexenio, no se van a acabar en 10 años, y entonces hay que hacer una perspectiva de largo plazo. Y algo que también digo, y eso es parte de otra discusión, las oligarquías en América Latina han sido muy autoritarias, muy represoras, y poco les ha interesado el desarrollo social. Bueno, hace rato, maestro, usted comentó algo muy importante. Hablaba de la doctrina Estrada y bueno, alguna vez en la facultad pues nosotros analizamos la doctrina Estrada, pero aparte de pues de la grandeza de sus conceptos, fue una doctrina que que México llevaba muy bien e incluso muchos países la citaban, la adoptaron. Y digo esto porque, bueno, pues en esta conversación también tenemos el tema del bloqueo a Cuba. Y tal parece, bueno, en una discusión simple y superficial podríamos pensar que el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto del bicentenario, en el contexto de la conmemoración de la independencia de México, pareciera que metiera algo que está fuera de lugar, ¿no? Sobre todo lo digo porque los grupos de derecha, los grupos opositores, han generado toda una discusión en torno al planteamiento del presidente López Obrador. Sin embargo, cuando vemos que tienen mucho tiempo la ONU se pronunció por el desbloqueo económico a Cuba. Entonces, no son temas no son ocurrencias, no son temas que no sean trascendentales para varios países, no solo de América Latina, sino del mundo. Y eso fue un triunfo para Cuba, que trastocaba nuevamente, que ponía el dedo en la llaga de este bloqueo injusto que tiene Cuba. Entonces el presidente, consecuente con todo este contexto internacional, pues lo dijo en la celebración, en el discurso de la celebración del Bicentenario. Y lo comento porque es parte de la discusión que está propuesta o que tiene que ver con este programa. Luego, ahora vemos, por ejemplo,
discutimos sobre la OEA, sobre la CELAC y nos vemos que se requiere la integración de toda América Latina, pero no puede ser en los términos que la OEA lo plantea, cuando la misma OEA expulsó a Cuba y a Venezuela de ese organismo, ¿no? Entonces, bueno, parece que la OEA siempre va en un sentido distinto a la integración. ¿Por qué? Porque su papel deja de ser todo lo que tú planteaste, maestro. O sea, en los orígenes que buscaba la OEA, y entonces de repente se mete a cuestionar si los gobiernos son democráticos, a pesar de surgir de elecciones. Y entonces esa es una discusión y eso permite el intervencionismo. Pero bueno, alguien me decía, bueno, pero ¿qué esperas de la OEA cuando el 90% del dinero que se requiere para su funcionamiento viene de Estados Unidos y de Canadá? Entonces es entendible que ellos tengan una actitud intervencionista, que no vean lo que pasa en términos de las grandes desigualdades que hay en los países de América Latina, cuando se supone que en el documento fundacional de la OEA tienen como el desarrollo, como la integración, como la ayuda, que no se ha visto, ¿no? Y particularmente la OEA se ha visto muy señalada, cuestionada con su papel que tiene con Venezuela, su papel que tiene con Cuba y por supuesto, ¿quién va a olvidar que el golpe de Estado en Bolivia fue en parte por el informe no de la OEA como institución, sino de su presidente Luis Almagro, ¿no? O sea, que cuestionaba la democracia en, en, en Bolivia, y de ahí se derivó todo este asunto del golpe de Estado. Y se dijera golpe de Estado si no hubieran muchas víctimas, como las hay en ese capítulo lastimoso para América Latina. Y bueno, el día de hoy, por eso la CELAC tiene una preponderancia, porque parece que está en la idea de sí integrar, de sí generar la discusión en torno a los grandes problemas que tiene la región de América Latina. Y bueno, pues ahí está también la voz del presidente López Obrador cuando plantea, bueno, porque no aspiramos a crear una comunidad como la Comunidad Europea. Claro. Que se habla de mayor integración en muchos temas, no únicamente en lo económico. Yo no sé, digo, sería otro programa para cuestionar si la Unión Europea funciona o no funciona, también tienen ahí sus cosas, ¿no? Y sus detalles que les genera, o por lo menos en los análisis genera pues cuestionamientos. Pero bueno, hay bloques regionales que se van integrando y que tienen una funcionalidad mayor que la OEA, que si lo decimos está fallando a los planteamientos, que si lo decimos se ha vuelto garante de la forma y la visión que les imponen los presidentes o los secretarios generales de la OEA, los Estados Unidos. Les sirven ¿no? a los intereses, que Estados Unidos tiene muchísimos intereses en América Latina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y entonces, yo diría, bueno, ¿qué se espera? Primero, de este planteamiento del cese al bloqueo a Cuba. Y dos, ¿qué se espera que tenga como resultados este foro, este sexto foro de la CELAC en México? Y por supuesto digo, viéndolo más allá, por supuesto, de los desencuentros del presidente Lacalle de Uruguay y de Borges, eso es como el, ¿qué se dirá? Como el show barato, ¿no? Porque digo,
creo que lo que se discute plenamente y los puntos que están en la agenda de la CELAC son muy importantes. Creo que aquí nuestro director, Sinar, ha tocado un sinnúmero de tópicos que da para muchos temas, pero muy interesante todo, ¿eh? Lo has planteado muy bien. Primero, bueno, había que decir cuál sería esta idea de la doctrina Estrada, que fue planteada en 1930 por Genaro Estrada Félix, quien era secretario de Relaciones Exteriores en el periodo de Pascual Ortiz Rubio, que además no termina muy bien, por cierto, ¿no? Bueno, yo diría que finalmente estos principios que algunos especialistas en política de relaciones exteriores han criticado, pero además les cuesta mucho trabajo a veces entender, o más bien ellos mismos han reconocido que este aspecto pragmático de manejarlo por el Estado mexicano le ha dado muchas posibilidades de estar en el escenario nacional y subsistir. Por ejemplo, algunos especialistas, yo recuerdo que, por ejemplo, cuando López Obrador tenía buenas relaciones con Trump, lo criticaban diciendo, es que, ¿para qué hace eso? ¿Para qué lo reivindica mucho? ¿Y por qué tiene buena relación? Sí, sí, que cuando llegue Biden no va a haber buena relación. Y ya vimos que no, que Biden le regaló 7 millones de vacunas, que bueno, sí hemos visto con cierta crítica o cierta situación no tan afortunada el caso de los migrantes, ¿no? Que creo que debía redefinir su política, pero esto también le da cierta autonomía al Estado. Bueno, ¿cuáles son sus principios de la doctrina Estrada? La no intervención y el derecho a la autodeterminación, que es una visión, digamos, de lo que hoy es el Estado mexicano, una visión bonapartista de estar encima de todos y determinar una política que conviene más al país. Y en ese sentido me parece que esto nos lleva, y con lo que tú acertadamente reafirmas en relación a los orígenes de la OEA. Es decir, cada nación, cada Estado-nación tiene el derecho de seguir sus procesos democráticos y decidir qué gobierno quieren, ¿sí? Por ejemplo, yo decíamos hace rato, ¿dónde estaba la OEA en las dictaduras militares? ¿Por qué? Porque la OEA se volvió un espacio de influencia de Estados Unidos, de tolerar oligarquías sanguinarias y dictaduras militares muy sanguinarias que, como tú acertadamente lo dices, pues respondían a sus grandes intereses transnacionales. Y entonces la OEA se volvía un lobby en donde nada más se trasladaban los problemas o los intereses no de América Latina, sino de Estados Unidos. Bueno, y entonces creo que en este contexto de lo que hoy pasa en Cuba, por ejemplo, mucho se habla, ¿no? Y a mí bueno, sí he tenido la oportunidad de estar en Cuba, y se habla como si hubiera un desastre total de hambruna, ¿no? Como si estuvieras en África. Y yo quisiera decirles, digo que al final de cuentas vemos en Cuba que tienen garantizados cada familia sus alimentos básicos, o sea, de comida, arroz y frijoles no fallan, ¿no? Los niveles educacionales están por arriba ya, lo principal y lo prioritario son los niños y las personas de la tercera edad. Y todos tienen derecho a la seguridad social. A Cuba está por encima del nivel educacional promedio en América Latina. O sea, tienen, si no mal recuerdo, si no me corriges, están en un término, por ejemplo, de casi secundaria y, si no mal recuerdo, bachillerato. Y si entramos ahorita ahí un poco entre la libertad y el papel del Estado. Y me parece que, más bien no me parece, sino sí aseguro que en el último congreso del Partido Comunista Cubano empiezan a cuestionarse esta libertad del libre mercado y el Estado.
y es donde ya se empiezan a impulsar y dicen, bueno, al final de cuentas, sí creemos que hay que el papel intervencionista del Estado no se contrapone en la idea de la libertad que puede haber de algunos sectores de la economía, pero el Estado debe ser el gran vigilante. Y entonces, sí me tocó ver, compañero Sinal, como creo que el otro día comentaba, una gran industria que había que aprender, que está en MOA, en donde el 51% de las acciones son del gobierno cubano y el 49% de capital canadiense, y funciona muy bien. Por cierto que esa empresa, cuando era el Che, el secretario de Economía, estuvo ahí y tú lo ves ahí trabajando como un obrero más, ¿no? Y por cierto que ahí hay un gran monumento de metal del Che. Pero a lo que voy es que Cuba tiene sus problemas como en América Latina, pero no se dice, ¿sí?, realmente de sus niveles de vida y cómo ha alcanzado todo esto. Y yo nada más comparo, ¿no? En el caso, por ejemplo, y voy a decir un poco de esto de las clases medias, ¿no? O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de hambruna, yo me pregunto, a ver México, a ver América Latina, ¿cómo andamos en cuestiones de estos problemas estructurales de la pobreza? Digo, la coyuntura que hoy tuvimos es muy brutal. Había 50 millones de pobres y aumentamos a 53. Qué bueno que hay una política social como AMLO que trata de abatir eso. De niveles de las estadísticas del INEGI, el 70% de los mexicanos están en pobreza. 10 y 15 millones viven en de la extrema pobreza. Y esta estadística no solamente es de México, sino es de América Latina. Entonces, hablar de ese aspecto. Ahora, el problema de las libertades. Un país acosado, reprimido, y acechado por Estados Unidos, en una visión, ojo Sinal, lo que tú dijiste hace rato, de la ONU, cada Estado-nación tiene todo el derecho de seguir su modelo político y económico. Hoy no vamos a hablar de la democracia cubana, sería un tema muy grande. Sin embargo, ellos así lo eligieron y ellos van a determinar en el futuro cómo va a ser su propia democracia. Entonces, no se vale, ¿sí?, que Estados Unidos quiera imponer un modelo o los demás países, ¿no?, a su manera. Eso ya es intervencionismo, se rompe con la doctrina Estrada. Y bueno, hemos visto cómo la democracia se ha ido evolucionando. Ahora, sí hay, digo, este problema del ciberespacio, una clase media pujante en Cuba. Una clase media que en esa idea de la penetración cibernética de las libertades, posiblemente estén planteando reivindicaciones que pueden ser justas, ¿no?, en términos de la libertad. Pero es un problema que yo creo que va a definir, o sea, inevitablemente tiene que definir el gobierno cubano y un próximo congreso que creo que está por llevarse a cabo por el gobierno de Cuba, pero dejemos a los cubanos que lo resuelvan. Pero sí veo, sí, una clase media que está muy alejada de los principios y orígenes de lo que significó la Revolución Cubana. Es decir, hay un desplazamiento y una enajenación cibernética tremenda, ¿sí? Pero lo que sí creo también que cuando se exalta, ¿no? Digo, cuando te dicen es que tú vas a Cuba y quieres un cubano, un pantalón de mezclilla, eso ya es la guerra sucia contra Cuba en todos sus términos, y que desconocen realmente su realidad. Sí hay escasez, sí hay muchos problemas en Cuba, pero como los hay en toda América, pero finalmente nunca se dice de sus grandes avances sociales que ha tenido Cuba. Incluso, el otro día tú lo señalabas, este gran aporte de la vacuna que se va a aplicar a los niños enfermos de COVID, que ya ha sido un avance tremendo, los avances de la medicina en Cuba que ha tenido trascendencia mundial, ¿no? El papel que jugaron los médicos, ¿sí?, y ninguno se quedó, en el COVID, que vinieron a México de manera solidaria y anduvieron por todo el mundo. Entonces a mí me parece que la exaltación de varios dirigentes
que encabezan la rebelión contra el gobierno de Cuba, pues todos están muy ligados, y hay que decirlo públicamente, a esta corriente en Miami que ha denostado el gobierno cubano durante mucho tiempo. Luego, entonces, a mí me parece que la doctrina Estrada, reivindicada por López Obrador, de que cada estado, cada gobierno tiene su democracia y tiene el gobierno que se merece, y por otro lado, nadie puede intervenir en los destinos de una nación, es válida, sino aquí ¿qué va a pasar? Que después van a decir, a ver, López Obrador es un gobierno que además esa tesis es burda, es sin sustento, es de ignorancia política estructural, cuando tenemos un tratado de libre comercio con Estados Unidos que trata de ser equilibrado, de decir, no es que somos pro-cubanos o pro-Venezuela, nos va a pasar como Venezuela, en total desconocimiento. Hoy vemos cómo los empresarios se suman también al proyecto, que había que imaginar en esta idea de los modelos económicos, cómo integrar un intervencionismo estatal con participación privada y consolidar a las pequeñas y medianas empresas, y que impulsar un megamodelo en América Latina que le dé estabilidad y que fortalezca las democracias en América Latina. Creo que esos serían los grandes retos de la CELAC, y me parece que el bloqueo por sí solo es inhumano, es irracional y atenta contra todo principio cristiano, hoy vengo muy cristiano, todo principio de racionalidad humana, y atenta contra los derechos humanos. Y entonces, a mí me parece que en esta idea, fíjate, es lo que te voy a decir, en esta idea de poner como modelo la democracia, o sea, ¿por qué no hablamos de la democracia norteamericana un día? ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de que el muro de Berlín se vino abajo en 1989 y que nos pusieron un muro? ¿Por qué no hablamos de la discriminación que hay de negros, ¿sí? Y que aquí hay que meter un poco al RAPS, donde los negros siguen siendo discriminados en tribunales? O cómo son reprimidas las minorías en Estados Unidos, de las minorías de inmigrantes o migrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Por qué no hablamos de eso? O sea, ese modelo de democracia norteamericana está agotado, y hoy hay una gran efervescencia de la sociedad civil de cambiar este modelo. Entonces, yo digo, es como si decimos, bueno, vamos a decirle que desista Biden, ¿no? Pues Biden es un demócrata, es liberal, y ahí la viene sorteando, pero al final de cuentas, cada pueblo, cada país tiene el gobierno que merece, y dejemos que cada país, en la lógica Estrada, define su propio gobierno a su conveniencia. Si se da una irrupción, una revolución, cada pueblo va a hacer, pero ahí viene la CELAC, ahí viene el espíritu de la OEA de fortalecer las democracias, no solamente en términos políticos, sino también de impulsar proyectos de largo plazo que consoliden económicamente y políticamente a las democracias en América Latina. Bueno, esa sería mi última intervención, o penúltima, y decir que efectivamente uno de los grandes problemas en Cuba es el gran bloqueo, por ser inhumano e irracional. Sí, ahorita que mencionas, maestro, todo, que nos das un pasaje, ¿no?, sobre estos grandes temas de la democracia. Recordé el tristemente célebre mensaje de Vicente Fox cuando le dijo a Fidel Castro, cómete si vas. O sea, si no lo recordamos en este panorama que tenemos ahora, que se discute, que se habla, me parece que de repente somos como cómplices, porque una cosa es, por ejemplo, lo que hoy está diciendo el presidente de Uruguay, y otra cosa es el pueblo de Uruguay. Son cosas muy distintas. Y yo quisiera comentar rápidamente, por ejemplo, que tengo acá la agenda de la CELAC, que se va a discutir o que se está discutiendo, ¿no? Recuperación económica post pandemia, estrategia sanitaria regional contra el COVID-19, cooperación aeroespacial, estrategia de la CELAC para la gestión integral de riesgos por desastres,
Encuentro Latinoamericano y Caribeño de Educación, Agenda CELAC contra la corrupción, ciencia, tecnología e innovación para la inclusión social, fortalecimiento de la estructura y mejora del financiamiento de la CELAC, memoria histórica y patrimonio cultural. Si nos damos cuenta, son grandes temas que quizá la OEA ha dejado de discutir, grandes temas que por la actitud beligerante que tiene Luis Almagro al frente de la OEA, bueno, como secretario general al frente de la OEA, pues ha olvidado, ¿no? Porque para ese personaje parece que fuera más importante estar recibiendo, por ejemplo, personajes de la oposición cubana, opositores de El Salvador y tomarse la foto, de Venezuela, y por supuesto, ahora hemos visto esas imágenes donde está con aureoles y está con los del PAN. Yo creo que ese no es el tema o sea, no es el tema de un secretario general. Sí puede recibir a todos, pero tomarse la foto, pero sí decir, bueno, yo estoy acá con estos personajes que en muchos de los casos son impresentables en su propio país, ¿no? Que son personajes que yo diría que a veces no se dan cuenta que ya están muertos, políticamente hablando, ¿no? Digo, ¿será que porque cuando vemos una foto de Luis Almagro con esos personajes que ya están políticamente muertos, será que estamos viendo a dos personajes muertos? Porque parece que ha dejado mucho que desear la conducción de Luis Almagro. Y me parece que hay ese vacío precisamente de discusión de los grandes temas es el que está tomando la CELAC ahora, en esta cuarta cumbre que se lleva en la Ciudad de México. Bueno, ya casi estamos para terminar. Yo nada más quisiera pedirle que nos den un like o un me gusta en la página de Facebook y que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Voces y Contextos. Maestro Guadalupe, para cerrar, tiene la palabra. Bueno, creo que está cerrando muy bien, de verdad, tocando este aspecto fundamental de cómo si te vas. Creo que es una frase muy, muy elocuente de cómo el gobierno de Vicente Fox es decir, esta idea de manejar las relaciones exteriores eran de completa sumisión. Y a mí me da mucha risa hoy cuando veo a Vicente Fox como el gran estadista, como el gran personaje que sabe la política nacional, interviene, dice, y como dicen, todos tuvieron su momento. Y cuando vimos su gobierno, vimos un gobierno endeble, un gobierno sin visión, un gobierno sin perspectiva y que tenía, ojo, gran consenso cuando fue electo para impulsar reformas y que había que reconocer hoy de este gobierno que las ha hecho. Y si quieren las podemos discutir. Y luego, creo que en ese sentido es la diferencia que hay entre López Obrador y los gobiernos anteriores, de sumisión total, de los gobiernos neoliberales del 82 para acá, y un gobierno progresista que trata de integrar a América Latina. Yo voy a decir una cosa, en el caso de Paraguay y Uruguay, de estos dos presidentes, lo interesante es que, bueno, me parece su intervención, aún en la diversidad que estuvo bien, pero además algo bien interesante que había que rescatar. O sea, sí llegan, dan su punto de vista, pero además reconocen a México que puede ser el gran impulsor de políticas de desarrollo en América Latina. Y entonces, si tú cruzas los principios y objetivos de la OEA en su inicio y de la CELAC, vamos a ver que no estaríamos en contra. El gran problema que hoy tenemos con la OEA es que efectivamente no se ha involucrado y solamente ha polarizado más las situaciones en América Latina. Es decir, no ha jugado su papel
realmente de mediador, de evitar los conflictos, de consolidar las democracias, de llevar a cabo la integración económica. Y entonces me parece, ¿sí?, que la CELAC juega un papel importante y por otro lado replantear, si es posible, si hay la correlación de fuerzas, de crear un organismo distinto a la OEA. Pero bueno, sí ha tenido su trayectoria, yo no digo que no ha tenido aportaciones, pero sí hay una crisis en las relaciones internacionales que ha fomentado la Organización de los Estados Americanos por ser como un lobby más del gobierno norteamericano. Y por último, solamente diría que efectivamente que son temas, y tú lo apuntaste muy bien, Sinar. O sea, hay problemas tan delicados en América Latina que tú no ves a la OEA. Solamente lo ves para sancionar y denostar a gobiernos de un origen democrático y progresista. No lo vemos en problemas como el COVID, como la migración, como el narcotráfico. Y lo que pasa hoy en América Latina debe ser importante para todos los estados-nación. Y entonces, y por otro lado también, esta idea que formó la Organización de Estados Americanos de no la intervención en los pueblos de América Latina, fomentemos políticas de desarrollo. Y por otro lado, bueno, los propios estados-nación tienen que entender que no pueden vivir en una isla, sino que tienen que integrarse de manera contundente en términos económicos, políticos y sociales. No sería todo Y nada más yo quisiera decir, bueno, aparte de que le den like, agradecer a nuestro director, Sinar Sánchez, que hoy compartí la mesa con él, y bueno, los compañeros no estuvieron, pero me agradó mucho y espero que no sea la primera vez y que ya se integre de manera permanente. Gracias a todos y vayamos a celebrar hoy, en breve, la consumación real de la independencia, del 200 aniversario de la consumación de la independencia en México, y muchas gracias a todos. Pues ya para concluir el programa, yo quiero agradecerle, por supuesto, el único asistente a esta plática, el maestro José Guadalupe Sánchez Jiménez. Pedir una disculpa por las improvisaciones a veces que nos hacen no estar tan preparados como para llevar un tema, y lo digo por mí, pero prometido que para la próxima vez voy a estar mejor preparado. Y también agradecerles a ustedes que nos ven, a la hora que nos vean, en el lugar que nos vean, decirle que Voces y Contextos pues es un foro que hacemos posible para discutir los grandes temas, ¿no? Pues nuestros compañeros, gente preparada, gente que sabe, gente que conoce, y pues vamos a estar acá trabajando para Voces y Contextos. Muchas gracias, buenas tardes. Acá le pedimos a Diana que si nos puede dar por terminada la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, claro. Gracias, Diana. Gracias, Diana, estuviste excelente.